Gracias. Bueno, en una mesa con eminencias que yo admiro muchísimo, de verdad para mí es un honor estar aquí. Son ustedes tal vez los más estudiosos, que más han estudiado los temas sociales, las condiciones de pobreza de nuestro país, etcétera. Yo preparé una intervención pues como para el hoy, no tanto, para las posibilidades de hoy, aunque pudiera ser muchísimo mejor las propuestas que ustedes han venido virtiendo. Nelson Mandela decía, y con razón, la pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, sino un acto de justicia. Y creo que si coincidimos con esta frase de Mandela, pudiéramos caminar en varias cosas en común. Durante toda la existencia del capitalismo, el propio capitalismo ha demostrado su incapacidad para eliminar la pobreza. Yo digo que es la causa de la generación de pobreza, pero digámoslo suavemente, que no ha podido eliminar la pobreza ni siquiera en los países desarrollados. En México, la situación de pobreza aumentó en la era neoliberal, que es un estadio superior del modelo capitalista. En 1992 era de 46.1 millones de personas, en 2014 63.8 millones de personas. En los últimos años se ha venido discutiendo ampliamente sobre la forma de cómo se debe medir la pobreza y se ha llegado a una conclusión. No solo debe incluirse el poder de compra del ingreso corriente, sino que deben agregarse otros elementos, como el acceso a los servicios, la educación, la salud, la vivienda, la alimentación. Esta es lo que el Coneval llama la pobreza multidimensional. El concepto capitalista que pretendía solucionar el problema de la pobreza decía, nada más en los dichos, nunca en los hechos, decía que si se generaba empleo y por sí solo se elevaría los ingresos a través de elevar la productividad. Pero eso, insisto, solo es un dicho. La realidad no lo justifica. Está demostrado que el modelo capitalista, primero, no genera empleos, sino que genera desempleo. Y que, a pesar de que se ha incrementado la productividad, los ingresos de los trabajadores no suben. Y eso está medido. Entre 2005 y 2015, por ejemplo, la productividad laboral creció 12% en el sector manufacturero, pero las remuneraciones de ese sector solo crecieron 3%. Entonces, ni siquiera el modelo que dice aumentando la productividad, aumenta el ingreso, no se demuestra en la realidad. Luego, el índice de tendencia laboral de la pobreza aumentó en 18% en este mismo periodo, 2005-2015. O sea que 18% más de personas ocupadas carecían de un ingreso suficiente para adquirir al menos una canasta básica. Y hacia adelante el panorama se vislumbra aún más oscuro. En nuestro país, por ejemplo, la reforma laboral, pues permitió poner en riesgo el poco empleo que existe y el bajo ingreso que existe. La reforma energética pues nos quita de un ingreso público gigantesco y entonces se va reduciendo el ingreso. Es cierto que la reforma fiscal permitió un incremento de 2 puntos, es mucho sacrificio para tan poco resultado, pero tampoco eso fue de un efecto, 2014, y luego se anuló por sí misma la reforma sendaria. Algunos países como China, como la India, han logrado abatir niveles de pobreza con 2 factores: tasas de crecimiento elevadas, un crecimiento sostenido
o sea, por más de 30 años y le resta hacia futuro. En México se tienen tasas de crecimiento excesivamente bajas, por no decir pírricas, y a veces tasas de crecimiento cero si consideramos el crecimiento de la población. Desde hace algunos años se viene desarrollando esta idea de establecer una renta básica universal que consideraría que el Estado pague a todos y cada uno de las y los ciudadanos una cantidad suficiente para un nivel de vida digno. Adquirir bueno, eso sería pues como el paraíso, desde mi punto de vista. Yo aspiraría al paraíso, pero para lograrlo tendríamos que hacer varias cosas. Para empezar, una contrarreforma hacendaria, que le disminuyera los impuestos a los asalariados, que son el 50% de los ingresos tributarios. Las clases medias también. Las personas físicas con actividad empresarial, las pequeñas y medianas empresas que dan el 85% del empleo en nuestro país, son las que sostienen ese 13%, porque si uno analiza el presupuesto de gastos fiscales, que crece y crece y crece, y no es otra cosa más que los subsidios a los sectores privilegiados a través de los regímenes fiscales de privilegio o paraísos fiscales, entonces, pues, con una reforma de este tipo, un modelo fiscal de esta naturaleza que le cobra a los que menos tienen y exenta de impuestos a los del 1% más rico de la población, no se va a ningún lado. No podría, pues, hacerse esta idea de renta básica. ¿Qué sí sería factible? Que se diera la renta básica universal a todos los que estén en pobreza alimentaria. Yo, más que mujeres, niños, jóvenes, adultos o géneros, lo ubicaría en los 28 millones de pobres que no tienen ni para comer. Si comenzamos por eso, haríamos como un acto de justicia, no de caridad, como decía Mandela. Porque de acuerdo al Coneval, si fuera al 100% de la población, esta renta equivaldría al 10% del Producto Interno Bruto. Tendríamos que ver de dónde sale un 10% de ingresos del Producto Interno Bruto. Pero las personas en pobreza alimentaria son 28 millones de personas y podría financiarse entonces, sí, con recursos fiscales. Pero entonces estoy cayendo en una teoría que yo no comparto, porque yo comparto que la política social debería de ser universal. La hemos defendido siempre en la izquierda. El ubicarlo en los 28 millones que no tienen ni para comer es una política neoliberal focalizadora, que entonces contraviene varios de los conceptos por los cuales hemos sostenido nosotros la necesidad de la universalización de los derechos, todos cuantos estos fueran. Sin embargo, tendría que trabajarse entonces para hacerla universal, convenciendo a los sectores, tal vez de clase media alta y la élite económica, de que renuncien por sí solos a este derecho y entonces pueda quedarse como una renta universal, habiéndose renunciado los de más altos ingresos a ella. Pero dado que nuestro sistema tributario está como está, sería posible en este momento atender a 28 millones, haciendo las cuentas, pues. Pero sí sería posible entonces esta renta básica universal si se hacen estas modificaciones, la universal, si hacemos al menos 4 medidas. Ya hablaba yo de una contrarreforma hacendaria, tendríamos que revisar cómo está la reforma laboral para que se defienda el empleo, para aspirar a tener mejor ingreso que corresponda a lo que define la Constitución, porque si nos vamos con que el salario debería de ser constitucional, sería algo muy importante, aunque solamente lo tendrían 50 millones de personas o 50.4 millones de personas, que es la población asalariada, y tampoco sería universal. Si aumentamos el salario para hacerlo constitucional a los empleados, los que están empleados, entonces abarcaríamos a la mitad de la población, que sería
un avance muy significativo. Y yo diría, hágase el aumento de salarios contractuales y el salario mínimo a toda la población trabajadora. También hágase un estudio de estas 28 millones de personas que no tienen ni para comer, que están en pobreza alimentaria, entrégueseles la renta básica. Tendríamos que modificar la reforma energética porque la reforma energética nos está quitando, o sea, al menos que se cumpla con lo que los que votaron la reforma energética dijeron, que se iba a recuperar la inversión de Pemex. Y no está recuperándose la inversión de Pemex, se está regalando toda la inversión a los privados, al menos en los contratos así lo estipula. Pero acordémonos que tuvimos ingresos petroleros excedentes hasta por 2 billones de pesos tan solo en el sexenio pasado. Un sobrante de 2 billones hubiera dado como para pues crear ingreso permanente. No se hizo y por eso coincido con Cecilia que necesitamos también cuanto antes aprobar el paquete anticorrupción, porque el paquete anticorrupción permitiría que las fugas presupuestales, los regímenes de privilegio, los donativos a los petroleros, etcétera, etcétera, todo eso quedaría en el basurero de la historia y entonces podríamos tener ingresos suficientes como para pensar en una renta básica universal. Termino diciendo que pues que esto sería un acto de justicia, permitiría al menos eliminar la pobreza alimentaria, permitiría que los asalariados tuvieran un ingreso constitucional que es de elemental justicia también y que no solo se trata de no tener estos niveles de pobreza tan indignantes para nuestro país, indignantes porque nuestro país tiene mucha riqueza, pero está muy concentrada, por eso es indignante e injustificable. Pero no solamente por esa razón, sino porque si no lo hacemos, como bien decía Julio Botvinnik, ahora que lo terminé de escuchar, el propio capitalismo lo necesita. O sea, el capitalismo ya llegó a un nivel donde se hizo financiera la producción, o sea, no hay producción, la producción se está reduciendo, eso reduce los empleos, si a eso le agregamos la inversión tecnológica, todo eso reduce el nivel de empleo, pero se está haciendo una financiarización del capital que es simplemente la especulación con el capital. Y ahí pues nada más entran las élites económicas, los capitalistas, y está al margen de nuestros análisis el día a día, el cómo viven las y los mexicanos. Yo diría que es necesarísimo pensar en la gente cuando hacemos votaciones en el Congreso y no solo pensar en el gran capital. Muchas gracias.